Dios es grande, mis hermanos. Infinitamente grande. Hay muchos hombres de ciencia que son incrédulos porque ellos dicen que solamente existe lo que se puede explicar a través de un laboratorio. ¿Y cómo se mete a Dios en un laboratorio para estudiarlo? Si Dios es tan grande. Gloria al Señor. En esta mañana le invito a abrir su Biblia en Job capítulo 42. Job capítulo 42. Y veamos los primeros 6 versículos de este capítulo 42 del libro de Job. Y veamos nosotros en esta mañana cuán grande es Dios. Job capítulo 42, versículos desde el 1 hasta el 6. Y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gracias, Señor, porque pensaste en nosotros, porque tuviste misericordia de nosotros, porque nos levantaste y nos sentaste en lugares celestiales juntamente. Gracias, Señor. En esta mañana estamos aquí, necesitados de tu palabra, necesitados de conocerte más, Señor. Te rogamos, Dios, que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cuánto han visto la película En busca de la felicidad? Lo hemos visto, ¿verdad? En busca de la felicidad. ¿De qué se trata la película En busca de la felicidad? Se trata de un padre y un hijo, y el padre pasa todas las vicisitudes del mundo porque él está tratando de echar para adelante, y echando para adelante, él ha de alcanzar la felicidad. Porque ese es el discurso de la época. Es ser felices. Felicidad para todo. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. ¿Cuántos se casan para ser felices? Claro, nos casamos para ser felices. Entonces, nosotros vemos la televisión, vemos los programas, vemos las películas,
y vemos, y la película que acaban, mis hermanos, que el protagonista como que no terminó muy bien, entonces decimos, no me gustó. Porque lo que buscamos es que todo termine para la felicidad nuestra. Entonces buscamos esos asuntos y si no están pasando, nos agobiamos tanto. Mucha gente se suicida porque veo tanta gente que es feliz, pero yo no soy feliz. Y entonces piensan en darle una solución al problema, no he alcanzado la felicidad y entonces les voy a dar una solución y un término a ese problema porque no logro alcanzar la felicidad. El ser humano para sentirse mejor y alcanzar la felicidad usa algunas cosas. ¿Puede hacer conmigo así? Porque cuando se toma el trago, se van las penas. Y entonces al otro día y es que afloran. Porque no hay dinero, hay una resaca increíble, hay un dolor de cabeza, gasté todo, me siento peor, la pena no se fue, la pena ahora. Yo me he dado cuenta que la felicidad, el concepto de felicidad que nosotros tenemos es un tanto egoísta porque yo quiero sentirme bien, y muchos nos casamos, yo me caso para ser feliz, pero estamos pensando en ser feliz nosotros. Y la realidad del matrimonio que funciona mejor si yo hago feliz al otro que se casó conmigo. Si yo vivo para hacerlo feliz. Así que nosotros queremos ser felices y el mundo sabe que queremos ser felices y el concepto de felicidad y entonces también le agregan otras cosas como las compras compulsivas, porque si compro yo me siento feliz, me siento bien, mientras más compro, más feliz me siento. Mentira, mis hermanos. Compra y compra todo lo que tengas, porque ese vacío del corazón nada lo puede quitar. Y como el mundo sabe que comprando somos felices, entonces nos bombardean permanentemente. Compra esto, esta es la solución para esto, aquello, y nos meten un viernes negro. ¿Y cuánto has comprado en viernes negro? Claro, porque el mundo lo sabe. Y el mundo sabe que nosotros somos que andamos buscando la felicidad y entonces el mundo dice, le vamos a poner más cositas para que él siga buscando la felicidad y sale, y el celular salió ahora, en unos meses sale el otro mejor y sale el otro mejor y entonces yo no estoy conforme con este, tengo que comprar este y después de ese tengo que comprar el otro, pero seguimos en la misma rutina. Felicidad. Entonces, cuando no somos felices, y es una pregunta que ha surgido a través de la historia, ¿por qué sufre el ser humano? ¿Por qué sufrimos? Si Dios es real, ¿por qué sufrimos? Si Dios es un Dios de amor, que ama a todo el mundo, ¿por qué sufrimos? Y entonces surge la otra pregunta que es mucho más complicada. Porque el concepto de nosotros es que el malo debe sufrir, pero el bueno no debe sufrir. ¿Por qué sufren los justos? ¿Cuál es nuestra actitud frente al dolor? ¿Qué queremos hacer cuando estamos en esos procesos de vida de nuestra vida? ¿Sufre el cristiano? ¿Sufre el justo? ¿Qué hacemos
con ese proceso de calamidad que pasamos nosotros en nuestras vidas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la actitud nuestra, la actitud natural nuestra? ¿Qué es? Es salir, pudiéramos alejarnos, es tratar de acabar con el asunto. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos estar ahí, nosotros queremos ser felices. Señor, yo quiero ser feliz. Sin embargo, nosotros estamos viendo un pasaje donde un hombre, la historia de un hombre llamado, ¿cómo se llama el hombre? Job. Tuvo un tiempo de calamidad muy fuerte. Tú no lo has tenido así. Ni yo. Ninguno de nosotros. Solamente uno la tuvo peor que él. Aquel que fue colgado en la cruz del Calvario. Él lo sufrió. Y no sufrió sus propios dolores, sufrió tus dolores y mis dolores. Sufrió por tu pecado y mi pecado. Así que el mismo Job escribe en el capítulo 14, versículo 1, que el hombre nacido de mujer es hastiado de sinsabores. Hastiado. Vivimos hastiados de dificultades y vivimos hastiados de problemas y estamos locos que Cristo venga para entrar al paraíso. Donde no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más angustia, ya no habrá más problemas, ya no voy a estar endeudado, ya no voy a tener que estar fatigándome tanto con tantas situaciones en mi vida. Queremos salir de aquí. Amén. Y cuando estamos pasando por esos momentos, Señor, ¿y por qué tú no has venido? Señor, ven pronto. Llévame de aquí, Señor. Porque está pasando por unos cuantos días de dificultad. Job es una respuesta a eso. ¿Por qué sufren los justos? Porque el asunto es que está en la concepción nuestra que el justo y el bueno no puede sufrir. Y tanto es así que uno de los salmistas, Asaf, Salmo 73, ese es el conflicto de él, porque él ve que el malo no está sufriendo y el bueno está sufriendo. Por poco se deslizan mis pasos, dice Asaf, porque al ver que el impío prospera y yo que te he servido, estoy guayando la yuca, estoy comiendo plátano con aceite vacío. Señor, esta fórmula no entiendo esta fórmula, no me da la fórmula. Porque quien debería sufrir es el malo. Pero otro concepto errado que tenemos nosotros. Nosotros clasificamos el asunto entre buenos y malos. ¿Cómo lo clasifica Dios? ¿Cómo lo clasifica Dios? No hay bueno ni a uno. No hay quien haga lo bueno. Eso es lo que Dios tiene, es eso. La clasificación de Dios es que nosotros sí clasificamos, que él es malo y yo soy bueno. Y son poca la gente en el mundo, mis hermanos, que dicen, oye, qué malo soy yo. Qué malo. Generalmente la gente piensa de sí mismo que es buena. Porque yo hago aquello, yo hago lo otro, yo ayudo a los pobres, esto. La Madre Teresa de Calcuta. Entonces ese es el problema nuestro. Y aquí encontramos nosotros algunas cosas importantes acerca de lo que provocó el sufrimiento en la vida de este hombre. Por eso el tema, el dolor de conocer a Dios. En este año hemos estado hablando y en este año queremos hacer mucho énfasis en que vayamos conociendo más a Dios.
hacia un mayor conocimiento de Dios. Por eso comenzamos el año con la lectura de la Biblia todos los conviene a esta iglesia, lo que le conviene a esta iglesia es conocer más a Dios cada día. Lo que nos conviene a nosotros es conocer a Dios más cada día. Y si yo conozco a Dios, yo sé que mi sufrimiento no es casualidad, es un plan. Así que ahí está Job. Y lo primero que podemos ver es que ese sufrimiento, ustedes conocen la historia, el sufrimiento de Job. Ustedes conocen cómo sufrió este hombre. Y conocen la causa de su sufrimiento. ¿Quién lo provocó el sufrimiento? Y entonces una de las primeras cosas que nosotros vemos en esa historia o en este pasaje del capítulo 43, versículo 1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, y lo primero es que encontramos es que ese distanciamiento entre Job y Dios se acortó por causa de recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como él en toda la tierra. No había nadie como Job. Y yo no sé, cuando nosotros nos paramos a través de esa descripción, ¿cómo quedamos nosotros, mis hermanos? ¿Cómo quedamos? Se está dando la hoja de vida espiritual o moral de Job. Y cuando yo me le paro al lado a esa descripción que Dios da, entonces me doy cuenta que a mí me faltan muchísimas cosas. ¿Cuántos creen que son buenos en este lugar? Mejor que Job. Entonces, esta es la discusión de Job. Porque no solamente Dios veía a Job así, sino que todo el que estaba alrededor de Job veía a Job una gente recta, una gente extraordinaria, una gente. Si sus hijos lo veían así, su familia lo veía así, tan extraordinario que él hacía sacrificio por si acaso. Sus hijos que se reunían para hacer sus fiestas y posiblemente a veces se le iba. Se le hace sacrificio por si acaso uno de los hijos obró mal. Entonces, ¿cómo veían los hijos a ese papá? ¿Cómo lo veían? Entonces un hombre así no merece sufrir. Me lo merezco. Yo no merezco sufrir porque mi vida ha sido una vida íntegra. Mire, el capítulo 2 y 13, narra el dolor de amigo, dice, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron, no conocieron a Job. Mire, si él tenía una apariencia delante de sus amigos también, eso vinieron de lejos para estar con Job en medio de su dolor. 3 amigos. Dice que no lo conocieron. Lloraron a gritos, textualmente a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto al ver la condición de aquel amigo que ellos habían conocido de una manera
diferente, nunca lo habían visto así. Rasgaron sus mantos y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, que le cayera encima. 13 dice el versículo 13, así se sentaron con él en tierra por ¿cuántos días? 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. 7 días. Ellos están viendo la condición del hombre, que era un hombre recto, moralmente extraordinario. Ahora ellos lo están viendo en una condición, y ellos llegan y ven que su dolor es tan terrible que ellos no hablan durante 7 días. Eso es difícil. Fácil, deja de hablar durante un día. Es fácil. Es fácil, mujeres. No, porque eso es lo natural, mis hermanos. Las mujeres hablan más que nosotros. Eso es probado. Hablan más. No es atacando a las mujeres. Son más comunicativas que nosotros los hombres. Expresan más sus cosas que no. Pero estos hombres estaban ahí, callados. 7 días, 7 noches. Rasgaron sus en muestra de identificación y dolor, porque su amigo estaba pasando por este proceso de dolor que él mismo decía, yo no me lo merezco. Yo no me lo merezco. Pero a pesar, mis hermanos, de todas esas cualidades que Job tenía, Job nunca había escuchado a Dios hablar. A pesar de ser moralmente extraordinario, a pesar de una vida recta como la llevaba, Job nunca había escuchado a Dios hablar. Así que había cierta distancia entre Dios y Job. En toda su vida, aunque hacía ritos, sacrificios, nunca estuvo tan cercano a Dios como después o en medio del dolor, porque todavía no había terminado. El capítulo 42 es una expresión maravillosa y un resultado del dolor que pasó este hombre. En los tiempos de abundancia no tenía esa intimidad que ahora tenía con Dios, porque él ahora estaba escuchando. Dios le había hablado. Cuando usted abre el capítulo 38, usted está leyendo y llega al capítulo 38, Dios interviene, porque Job se había pasado todo el tiempo diciendo, yo no me lo merezco. Mira, hay un pasaje, escuche cómo él hablaba, capítulo 23 de ese mismo, de su queja, mire lo que dice él. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su trono, hasta su silla iría. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Qué le parece? ¿Quién me diera el llegar hasta su presencia? Yo quiero estar delante de su presencia para decirle a él que no es justo lo que yo estoy pasando. ¿Y cuántos piensan lo mismo, mis hermanos, cuando están sufriendo? Un tiempo de dolor terrible. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que en el dolor podemos conocer a Dios. En medio del dolor
podemos acercarnos más a Él. Porque Dios no frota sus manos cuando tú y yo estamos en medio del dolor. Él no la frota y está diciendo, míralo ahí, mira qué bueno, está pasando por un momento de dolor. No, Dios no lo hace. Dios no es así. Y en segundo lugar, tu dolor no viene porque Dios quiere que tú estés en dolor. Porque ese es el otro extremo. Es Dios que me tiene así en medio de esta situación. Es Dios, es Dios. No, nosotros sabemos quién trae el dolor. El dolor viene por el pecado nuestro. Merecemos ser trabajados en ocasiones, porque si no nos trabajamos, estaríamos tan cerca de Dios. Sin embargo, Dios no es que lo provoca, pero Dios sí lo usa. Dios no es la causa del dolor, pero Dios sabe usar el dolor. Dios lo sabe usar. C.S. Lewis dice en su libro El problema del dolor, Dios nos susurra en Dios nos placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Y él dice, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo que está sordo. Ahí están Los Ángeles, California. Mis hermanos, ¿ustedes creen? Dios provocó el fuego, pero Dios usa eso para decirle a esa sociedad, deben cambiar de rumbo. Porque si hay un estado que se ha ido corrompiendo en los Estados Unidos, se llama California. Se burlan de Dios. El mismo gobernador de este estado, promueve la homosexualidad, promueve el lesbianismo, promueve el aborto, promueve todo lo que esté en contra de Dios, lo promueve y lo promueve a gran escala. Ustedes conocen la historia de Hollywood, ustedes saben cómo este medio se ha estado usando para corromper la vida de se hacen cosas, gente justa que puede usar también el medio para bendecir, pero la gran mayoría se burla de Dios. Y entonces ahí están los resultados. Anda un video por ahí corriendo en las redes que día antes de que arrancara el problema, había unos premios de Golden Globe, ahí presentan una encuesta donde no sé quién tiene cierta cantidad, las madres, tres, y el Dios. Y se burlan. Y se burlan. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe qué está pasando en estos momentos? Esa gente está viendo su realidad, están viendo cómo se le destruye el imperio y están llorando y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y quién sabe si aparece también la otra expresión. No me lo merezco. El dolor de Job fue el megáfono que Dios usó para decirle, hay cosas que hay que cambiar. El dolor de una prueba familiar, de una prueba en mi familia, es el megáfono de Dios diciéndonos, hay cosas que hay que ajustar.
El dolor en tu vida es el megáfono de Dios diciéndote, debe acercarte más a mí. Va bien, súper bien, y estoy nadando en mis propias aguas. Entonces en ese momento, generalmente, no siempre, estoy más alejado de aquel que me dio todo lo que yo tengo. Es más fácil reconocer a Dios a través de esos procesos. Hasta tal punto que alguien dijo que vemos mejor a Dios a través de nuestras lágrimas. El dolor se había llevado esa lejanía porque nunca había escuchado hablar a Dios. Que aunque tenía cualidades excepcionales, nunca estuvo tan cerca de Dios como en medio del sufrimiento. Ahora tan cercano que vemos un Job en el capítulo 42 que está dialogando con Dios. Dios con la libertad de haber escuchado a Dios hablarle a él. Mis hermanos, porque cuando Dios nos da a nosotros, entonces hay mayor libertad en nosotros para nosotros hablarle a él. ¿O quién habló primero cuando conocimos a Dios? ¿Dios habló primero o nosotros hablamos primero? Claro, después de escucharle a él, entonces hablamos mejor con él. Y eso se llama intimidad y eso se llama comunión. En medio del dolor, Dios estaba supervisando a Job. Dios no estaba ausente, Dios lo estaba supervisando. Ahí estaba la presencia de Dios y finalmente viene el diálogo, porque a partir del capítulo 38 Dios habla y en el 42 entonces Job entiende cosas que él no entendía. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 13, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice él, gózate por cuanto eres participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación te goce con gran alegría. Primero los padecimientos y después nos gozamos con gran alegría. Porque en medio de esos padecimientos nosotros vamos siendo preparados para ser expuestos cara a cara con Cristo. Y ahí es que va a haber gozo, mis hermanos. Aquí caminamos y lloramos, pero allá va a haber gozo. El gozo de su presencia, el gozo de su bondad, el gozo de su misericordia, el gozo maravilloso como tú y yo nunca lo hemos tenido. Llegará, pero primeramente llega el tiempo de aflicción y el tiempo de aflicción te va preparando para ese tiempo de gozo. ¿Alaban al Señor? Job decía, yo no me lo merezco. Yo no me merezco eso que estoy tan terrible, mis hermanos, que aún la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, mantiene tu integridad. Él mantenía su integridad, su rectitud, y la mujer le dice, pero todavía mantiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué tremendo. Situación como esta, se van todos los hijos, se pierde todo lo que tiene. En un solo día no había salido uno de darle una mala noticia cuando ya venía el otro y después venía el otro y después venía el otro. Y al final de la tarde Dios estaba sin nada. Job, solamente una persona le quedó. Y la mujer entonces le dice, ¿todavía mantiene tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Mi hermano, hay que ser muy santo como Job. Hay que tener mucho control y dominio propio. Tiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y la respuesta fue, como mujer fatua, has hablado. ¿Recibiremos solamente el bien de Dios y no el mal? Así que mis hermanos, nosotros vamos caminando y vamos transitando en medio de lágrimas, en un valle de lágrimas, pero en ese proceso de lágrimas y dolor se va yendo nuestra ignorancia de muchas cosas que nosotros desconocemos de Dios. Aunque Job tenía un background atractivo para cualquier evangélico, porque cualquier evangélico que quiere agradar a Dios quisiera vivir de esa manera, aunque llevaba una vida religiosa que cumplía con ciertas demandas, aunque tenía una vida familiar a la altura de lo mejor que se puede encontrar en una familia con fuertes lazos de unidad, se juntaban los hijos, compartían, los hijos comían juntos, hacían esto juntos. Tenía una vida ejemplar, no impecable porque no hay nadie que no peque en esta vida, tenía una vida excelente. Él había cosas que no la conocía acerca de Dios, como tú y yo siempre tendremos cosas que no conocemos a Dios, porque nunca vamos a conocer a Dios en su... Conoceremos a Dios en las cosas que Él quiera que nosotros conozcamos de Él. Pero las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos de Él, a veces Él usa un instrumento que se llama dolor. Y ahí estamos llorando. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, Dios quiere que tú conozcas cosas que tú no conoces. Cuando comienza ese versículo 38, Dios lo había escuchado hablar. 37 versículo 35 vamos a ponerle porque los primeros dos son y escucha, y habla él, y hablan los amigos. Y los amigos que habían venido para consolarle, entonces le están diciendo, no, lo que te está pasando es porque tú estás en pecado. Tú estás en pecado. Los que vinieron a consolarle, tú estás en pecado. El asunto aquí es que él, después de este proceso, versículo 2 del capítulo 42, entonces él dice, ¿cómo dice el versículo? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Después, en medio del proceso, porque no había terminado, y después de la intervención de Dios, entonces viene la respuesta de Job, la cual, la respuesta es, ahora yo conozco. Ahora, no antes. Esos versículos desde el 38 al 41 fue toda una pela de preguntas para que Job respondiera a las preguntas de Dios. Aproximadamente 66 preguntas para que Job respondiera. ¿Dónde estabas tú cuando yo extendía la medida de la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime ahora, respóndeme ahora. Respóndeme ahora. Y Job, el que decía, yo no me merezco esto, ahora estaba boquiabierto porque él estaba conociendo quién es Dios y quién era él. Lágrimas. ¿Cuántos lloraron en esta semana? ¿Algunos tuvieron problemas esta semana? Wow, esta iglesia está en la gloria.
¿Tuvieron problemas esta semana? ¿Tuvieron algunas dificultades? ¿Tienen problemas con el vecino? Algunos tienen problemas. Siempre hay su cosita. Y en el trabajo, algunos tienen problemas con el compañero, el jefe. Y la nevera estuvo vacía esta semana. Se le dañó el carro a alguno, un carro que necesitan tanto para el trabajo, se le dañó. Se toparon con alguien en el camino mientras manejaban que le hizo una de esas cositas que ellos hacen. Un delivery ahí levantando el motor. ¿Alguien se enfermó esta semana? Estuvieron quebrantados, con dolores, con dificultades. Mis hermanos, es que nosotros a veces tenemos, ¿por qué? ¿Y por qué esto ahora? No. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que no hubo una cosa esta semana que te ocurrió a ti que no tuviera bajo el control de Dios. Y por muy difícil que te pareciera, Dios la va a usar para enseñarle algo a tu vida y te va a servir para conocer mejor a Dios. Y conociendo mejor a Dios, te va a ir mejor en la vida. Si conoce a Dios, sabe que todo lo que ocurre, Él tiene el control de todas las cosas. Y todo lo que ocurre, Él lo va a usar para hacerte crecer en el conocimiento. Preguntar por qué o para qué. El asunto es decir, gracias porque tú estás trabajando en mí. Y tú te estás dando a conocer a mi vida. Gracias, Señor. Aunque al principio queremos caerle a pedra, que nos hace algo. Eso es lo que sale rápidamente. Como aquel hermano. Déjeme ver si me acuerdo en la iglesia. Lo fueron a atracar y entonces el hermano está diciendo, mis hermanos, pero yo lo que hice fue de una vez coger piedra y caerle a pedra a los atracadores. Y termina su testimonio diciendo, y Dios no se glorificó más porque no había más piedra en el lugar. Así no. Yo me imagino ese pastor sentado, hermano. Así no. Así que Job dice, yo conozco que todo lo puede. Él estaba conociendo ahora a un Dios que lo sabe todo. No hay pensamiento que se esconda de ti. En este proceso he visto cosas que antes no había visto. Porque Dios usa ese proceso de dolor y angustia para llevarnos a conocerlo mejor a Él. En el mundo tendréis. Yo he vencido al mundo. Ahora conocía que Dios todo lo puede. En su abatimiento estaba conociendo a Dios como nunca lo había conocido y ahora estaba hablando con Dios personalmente. Ahora conocía al Dios que todo lo sabe. Ahora los ojos estaban más abiertos para conocer a Dios. En medio del dolor. Ahora conozco que todo lo puede.
Versículo 4, mira lo que dice. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Había pasado el momento de la queja. Había pasado el momento de los problemas internos del corazón por no tener la respuesta a esta pregunta: ¿por qué tengo yo que sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir yo? 66 preguntas bastaron para enseñarle a él que lo que le estaba pasando, Dios lo había permitido. Dios dejaba de ser una simple teoría para Job para convertirse en la realidad práctica de todos los días. Mis hermanos, porque antes de los procesos de dolor, Dios puede ser una simple teoría. Y Dios está ahí, Dios está aquí, y Dios acá, y Dios allá. Pero cuando pasamos por el proceso y vemos a Dios operar en nuestra vida, entonces al salir del proceso tenemos otra percepción de Dios. Nos ha pasado a todos. Cómo Dios se ha glorificado en esos procesos de dolor. Porque si tuviéramos todo lo que queremos en el momento en que lo queremos, usted y yo no pensamos en Dios. Tiene que suceder. Es en los momentos de escasez que conocemos a un Dios que provee. Es en esos momentos de lágrimas cuando conocemos a un Dios que consuela a sus hijos. Es en esos momentos de pérdida cuando conocemos a un Dios que aún en medio de esas pérdidas es el Dios que pone paz en el corazón nuestro. Es en esos momentos. Es en esos momentos de crisis económica, sin pasaje, sin medicina, sin esto, sin lo otro, es cuando yo puedo comprender que Dios es el sustento de mi vida. Que aunque tenga un buen trabajo, no debo pensar que mi vida depende del buen trabajo y de la buena economía, sino del Dios que es dueño del oro y de la plata, y Él se la da a quien Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Dios usará el dolor para hacerte ver que Él es el Dios que consuela. ¿Cuántos han sido consolados por Dios en este lugar? Pero una de las cosas que este dolor provocó en la vida de Job es que él se conoció mejor a él mismo. Ahora él se estaba conociendo mejor a él. ¿Recuerda el y todas estas cualidades? Y esas eran las cualidades que él veía. Ese soy yo, decía él. Ese soy yo. Pero no es lo mismo ahora su expresión en el versículo 3 y en el versículo 6. Mírelo ahí. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿A quién se refería a él? A él mismo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahora él entendía que él no entendía. Él estaba entendiendo que él no entendía. Él pensaba que tenía de Dios un gran conocimiento. No, él no entendía. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Eso es ahora. Eso fue después de la intervención de Dios. Eso es en medio del proceso de dolor. Hay cosas que no entendemos.
Y ese fue su argumento durante toda su defensa personal delante de sus amigos, diciendo, Dios es mi enemigo. Job lo dice, Él es mi enemigo. El dolor lo va doblando y lo va doblando hasta que llega la intervención de Dios. Y entonces Él termina diciendo, yo soy como una bestia que no entendía nada. Así que mis hermanos, nosotros no podemos creer muy sabios y que entendemos muchas cosas. Al final, lo que entendemos muchas veces son tonterías que no tienen ningún valor para nuestras vidas, como eso que Job entendía acerca de él no tenía ningún valor para su vida. Y el versículo 6 entonces le pone el broche de oro a su propia condición, porque él termina diciendo, versículo 6, como dice, me aborrezco. Porque él miró hacia el cielo, yo hablar a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que lo conoce todo y lo sabe todo, y sabía lo que se ocultaba en el corazón de Job. Nadie lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y él dice, yo, por tanto, yo me aborrezco. Ese es el resultado, mis hermanos, de conocer mejor a Dios. ¿Recuerdan a Isaías cuando vio a Dios? Inmediatamente para acá. ¿Recuerdan a Pedro? A Pedro, en capítulo 5, versículo 11 de Lucas, después de la pesca milagrosa. Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es nosotros pensar bien de nosotros mismos. Nuestros ojos nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, ¿quién soy yo? Por tanto, me aborrezco. Y la segunda expresión, y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué ignorante era Job, pensando bien de él. El apóstol, el hombre más usado por Dios para repartir ese evangelio por todas esas naciones conocidas hasta ese momento. Él dice en Romanos 7:24, miserable de mí, de cuerpo de muerte. Pero eso sucede después que conocemos a Dios. Y a Dios le conocemos mejor en el dolor. Así que mis hermanos, nuestra pregunta es, ¿por qué sufren los justos? Por estos sufrimientos. Porque esto me llevará más a ti. Ahí podré conocerte mejor. Ahí es. Pero en ocasiones es lo que más nos conviene. Sin el sufrimiento, tú y yo estaríamos por allá. Bien, gracias.
hasta tal punto que hay gente que ha conocido a Dios en medio de una destrucción plena, en medio de un accidente catastrófico, colgado en una clínica con las dos piernas enyesadas y los dos brazos enyesados y no ha conocido que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dele gracias al Señor. Cierre sus ojos.